las herramientas que habíamos visto, había terminado de hacer todo lo que era eh, con calma lo que eran las entidades y los atributos para cada una de esas entidades, y después reflejé lo que fueron las relaciones, basándome un poco en justamente en los verbos, para ver evidentemente cuáles eran las relaciones que habían eh, entre cada entidad. Y ahí, bueno, evidentemente basándome un poco en la nomenclatura y ver un poco las relaciones, que esta parte, bueno, bastante importante para poderlo hacer, ¿no? Te va prefigurando de alguna forma rápidamente lo que es el modelo. Y entonces, bueno, ahí una vez que se tienen las relaciones, sobre todo ver un poco esta parte, ¿no? Ver un poco cómo va la relación en cada sentido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en usuarios hacia post, y ver, pues, utilizar algún verbo de ayuda. Usuarios escriben muchos posts, y de acá entonces es cómo sería la relación en este sentido, y tomar la que tiene mayor cantidad de elementos. En este caso, bueno, la que tiene básicamente es la de usuarios, escribe un post, o mejor dicho, muchos posts, y pues así para cada una de ellas fui viendo cada relación. Esta, como vemos, quedó de muchos a muchos, que es, bueno, las etiquetas con lo de los posts, el ejemplo que estábamos poniendo, pues siguiendo con ese ejemplo. Y bueno, la más lógica, o el cuadro más lógico fue este, en donde logré pues colocar todos lo que son cada uno de los elementos de los atributos de cada una de las entidades, con sus tipos de datos, ya prefigurando todo esto, y utilizando esta nomenclatura para lo que son las relaciones, con estas líneas, pues con sus múltiples aristas en el caso de muchos, y en el caso de uno, bueno, esta relación de acá. Entonces, de manera que pues eso nos va prefigurando un poco, sobre todo, bueno, también ver el caso de que los elementos que tienen muchos, donde la terminación es mucho, ahí justamente en esa tabla vamos a colocar los que son los foreign key, que vienen de las otras tablas, que pues, se van a utilizar de las otras tablas, van a hacer la relación. Entonces, evidentemente esto, pues ahí fui colocando cada uno de estos, y una recomendación, pues intentar romper esta relación de muchos a muchos con una tabla intermedia, que fue lo que hice ya al final. Eh, Colocar pues una tabla intermedia para poder tener ahí pues la relación entre las etiquetas y los posts. Entonces ahí rompí la relación de muchos a muchos, que era directa entre estas dos tablas, haciendo una tabla intermedia en la que, bueno, se puede colocar un ID y traer los foreign key de cada una de las tablas, en este caso de etiquetas y de posts. También otra opción hubiese sido colocar pues solamente post ID, etiqueta ID, ambas como claves primarias y claves secundarias. Se hubiese creado por ahí un ID complementario, es decir, la mezcla de ambos ID, pero creo que esta opción es más conveniente en ese caso. Bueno, eso entonces se lo voy a compartir, y en base a esto, pues evidentemente me fui a la otra herramienta de la creación de los scripts, es decir, DB Designer. Volqué todo eso en DB Designer. Aquí lo voy a presentar también rápidamente. Todo eso se los voy a compartir para que lo tengan simplemente como referencia, porque sé que ya muchos, bueno, van bastante bien con todo lo que van haciendo. Y acá, bueno, volqué todo ese modelo, lo volqué acá en esta herramienta. Y bueno, creé cada tabla con sus, aquí se ven pues, las diferentes relaciones que se crearon, y acá estaría todo lo que pues sería el script para, lo que hice fue exportarlo y llevarlo a MySQL. Ahí creé todas las tablas. Eh, una vez que estaban creadas, bueno, me fui entonces a Visual Studio Code, y desde ahí generé el proyecto para los posts, teniendo en consideración todos los elementos que ya habíamos visto, ¿no? Entonces esto también se lo voy a compartir. Imagino que tuvieron la oportunidad de ver todo esto. Acá solamente me estaba faltando completar el tema de las relaciones. Eh,
porque lo quería colocar aparte también en la configuración. Eh, bueno, básicamente pues hice la configuración de la base de datos trayendo todo lo que son las variables de entorno y luego pues ir realizando una serie de capas, por así decirlo, en este tipo de proyecto para hacerlo un poco más ordenado. Y bueno, hice algunos controladores para justamente tener allí lo que eran en este caso, los pedidos, pues para listar usuarios, para crear usuarios, en fin. Eso evidentemente venía a raíz de los modelos que pudimos hacer con Sequelize. Pues lo seguí tal cual como estaban en la guía, lo hice de tal forma. Recuerden que Sequelize tiene muchas formas de generar los modelos, incluso hasta con clases, con programación orientada a objetos. Y pues desde ahí hice también el enrutador, basándome en eso, pues para, por ejemplo, en el caso de los usuarios, traer todo lo que es estas rutas y de llevarlas hasta el server pues traerlas hasta el server y desde ahí simplemente pues garantizar a través de cada una de estas rutas las diferentes opciones. Entonces todo esto se lo voy a compartir pues después de clase termino de hacer lo que son las relaciones y se los comparto. Entonces, bueno, es un poco para que lo tengan de referencia para lo que es el trabajo. Igual ya sé que muchos van bastante adelantados y que algunos incluso lo están ya casi terminando. Entonces, como les decía, para que lo tengan de referencia, así que bueno, sé que estuvieron bien acompañados y una muy buena clase con Gerardo. Entonces, vamos a ver el material que corresponde para el día de hoy y ya se los voy a compartir. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Siempre hay que romper la relación de muchos a muchos? No siempre, pero los que trabajan generalmente con bases de datos dan ese consejo porque dicen que es mucho más cómodo después poder trabajarlo, pero es cuestión de hacer las diferentes pruebas, a ver Ok, gracias. qué tal, ¿no? Así. Pero Profe, bueno, quienes trabajan con ese tipo de relaciones, he visto que tienden mucho como a romper esa relación de muchos a muchos para hacerlo mucho más sencilla la relación. Justamente eso es lo que voy a trabajar ahora en Sequoia, lo que es las asociaciones. una Y bueno, pregunta, la profe. documentación, sí, cómo no, adelante. En el trabajo ese que nos mostró recién, ¿cómo Sí, hizo los insert? los, no, Claro. los insert los hice, los coloqué en la propia, a ver, ya se los voy a mostrar, a ver, ya les comparto de vuelta. Déjenme abrir el Workbench, ya se los comparto. Bien, acá entonces tengo justamente lo que es la parte de los posts. Acá, bueno, creo que está, voy a tener que volverme a conectar porque está como tildado. Esto lo traje de la herramienta como tal, ¿no? Lo que fueron estos elementos. Y los insert los generé de manera fake utilizando ChatGPT para colocar algunos registros ahí. Ya voy a conectarme de vuelta para que lo veamos. A ver, Profesor, sí, adelante. entonces hay que usar todo desde Sequelize, no desde el Workbench para crear las tablas o inserts. No, Sería mejor. yo los creé en Workbench. Creé las Ah, tablas en Workbench, hice toda la creación pues, de todos los elementos y después hice los modelos en Sequelize. Pero también hay quienes trabajan desde el mismo proyecto con Visual Studio Code y generan pues alguna data también
utilizando algún servicio Faker, algún tipo de servicio de estos y pueden obtener ahí alguna, creando alguna función para que evidentemente pues le genere pues, algún tipo de data. Yo lo que hice en este caso fue que lo trabajé desde, a ver si tengo acá en esta, creo que lo tengo. Una vez que generé pues los modelos y las tablas, me traje información pues random con ChatGPT. Hice, pues inserté, le di las bases que tenía en la tabla, los propiedades, y desde ahí generé alguna data de manera fake, pues, ¿no? Como vemos acá, simplemente para hacer las pruebas, ¿no? Como les digo, todavía no he terminado completo el trabajo, pero se los voy a terminar para dejarlos, como les decía, de referencia. Pero ahí, bueno, ahí van a poder ver un poco la separación de tareas y fijarse pues en la parte de los modelos un poco también, si les parece. Bueno, y apenas tenga las asociaciones, que seguramente ahora al terminar la clase las termino, pues para que vean también un poco el caso de las asociaciones, que creo que en la guía no estaban como tal. No sé si lo pudiste conversar con los muchachos, Gerardo. En la documentación de Sequalize igual están pues lo que son las asociaciones. Sé que la documentación de Sequelize no es la más amigable de todas, pero bueno, igual nos sirve, ¿no? Ahí, Jin, lo que es las relaciones entre tablas, no, eso no lo alcanzamos a ver. Sí, esta parte de asociaciones, acá donde, bueno, se puede trabajar desde Sequelize lo que es las diferentes asociaciones que van de uno a muchos, de muchos a muchos, en fin, pues todas estas relaciones a las que ya les hablaba y que se mostraban en los modelos. Y acá ellos dejan un poco como les decía, no es la más amigable de todas, pero dejan un poco cómo ir realizando esas asociaciones. Yo lo que voy a hacer ahora más tarde es que voy justamente a realizar esta parte y se las voy a dejar de referencia también, pues lo voy a meter en las configuraciones. Le voy a dejar en las configuraciones, no lo voy a poner directamente en las tablas, a menos que se me haga muy, muy forzado, pero eh, voy a hacer este tipo de relaciones de uno a muchos, y acá se ve un poco más o menos la forma de trabajarlo. Acá se ve pues que evidentemente están poniendo un ejemplo con lo que serían las relaciones que van de uno a muchos y bueno, acá básicamente como vemos acá explican un poco la forma al principio, ¿no? Utilizando lo que serían de alguna forma alguna identidad para reflejar cómo colocar cada una de las tablas, cómo manejar la relación entre cada tabla. Con A y con B, acá bueno, acá el ejemplo es un poco más puntual. Pero bueno, ahí se los voy a dejar para que lo tengan también. Eso lo voy a subir al Gizmo. En lo que termine, lo termino. En lo que termine la clase, lo termino y se los presento. Se los dejo para que lo tengan ahí de referencia. Pero bueno, un poco lo que era lo que estaba en la guía, ¿no? Ir siguiendo un poco cada paso. Lo único que acá en este proyecto lo que estoy es dividiendo las tareas, pero es básicamente crear los modelos, en primer lugar, para cada uno de los elementos y luego pues ir relacionando lo que son a través de las diferentes funciones que tiene Sequelize, de los métodos, find all, el find by PK, en fin, todos estos métodos, utilizarlos y es básicamente lo que estoy haciendo acá en los controladores, pues, utilizando lo que son los diferentes métodos que tiene Sequelize para crear, para obtener el usuario, en fin. Y pues luego de eso, lo que estoy extrayendo eso a unos enrutadores para hacer un poco más limpia lo que sería la separación de tareas. Y pues por ahí quizás me faltaría, por ahí quizás algún index intermedio para generalizarlo aún más, pero sería más que todo eso. Y luego traer toda esa información acá al server. Es básicamente esto, ¿no? Es más, modularizar un poco para dejar las tareas un poco pues más específicas. Y acá en la parte de configuración es donde voy a hacer ahora las asociaciones. Acá, bueno, evidentemente tengo un archivo END que tiene todo lo que es las variables.
Y bueno, ahora les subo todo esto para que lo puedan ir viendo también con calma y si les parece bien, pues puedan tomar cosas de ahí, de ese proyecto. Entonces, bien, no sé si hay alguna otra consulta, si no, igual la seguimos viendo. Voy a presentarles lo que es las diapositivas del día de hoy. Deme un minuto para poderlas abrir. A ver. Igual saben que también pueden crear las tablas desde los modelos. Justo ahí en la guía está, les informo, bueno, que para no crear como tal, desde allí se coloca en false lo que sería el objeto en donde pasamos la información de la tabla, pero también se pueden crear desde el mismo SQLite. A ver, bueno, creo que se me tildó ahora, he tenido problemas con la computadora, deme un minuto para cerrar algunas cosas porque me está causando mucho problema, no sé, creo que es la memoria RAM. A ver, esto desde acá, creo que iba a ir bien, a ver si puedo. Estaría entonces la presentación. Bueno, al final igual retomamos y seguimos viendo algunas cosas del trabajo. Bien, bases de datos relacionales, Transaction Control Language. Esto vendría a significar pues parte de otra subcategoría. Em, no, esta no es la que corresponde todavía, ya abrimos la otra. A ver, el tema de la tildada creo que le di a otro botón. A ver, esto de acá. Yes. Esta sí es la clase que corresponde hoy, la clase 29. Bien, tenemos entonces acá lo que es la base de datos relacionales. Volvemos pues a comentar un poco después de haber dado un pequeño paseo de vuelta por Node. Vamos a retomar un poco el caso de las bases de datos relacionales con lo que sería el backup y la restauración desde Node. Vamos a ver un poco cómo realizar todo esto. Entonces, bueno, acá tenemos lo que es la agenda de hoy, lo que es el temario, la administración de bases de datos, backup y restore, y pues lo que sería el respaldo para las bases de datos. Evidentemente, mediante algunas acciones que podemos ejecutar, como el Done Project Folder y el Self-Contained File. La restauración de bases de datos, veremos pues algunos de sus mecanismos de restauración, como el Done Project Folder, el Self-Contained File y bueno, al final, como siempre, alguna práctica. Vamos a ver entonces el caso de la administración de bases de datos con respecto a lo que tiene que ver con los backup. Y vamos a ver algo, el material de hoy es algo teórico, ya veremos más adelante la parte práctica. Ya hemos hablado entonces anteriormente de la importancia de los datos hoy en día. En principio, la información se almacenaba solo por obligaciones impositivas de mantener un histórico de operaciones. Desde hace algunos años se descubrió que los datos pueden hablar y representar la información como métricas, y estas métricas pueden decirnos
anticiparnos o ayudarnos a tomar decisiones de una forma más asertiva. Básicamente, pues como vemos, la data es un verdadero tesoro. Al día de hoy, pues en todos las grandes empresas que no estén trabajando con lo que es las métricas, la ciencia de datos y todo lo que son, pues todo este tipo de información que puede justamente, como bien informan, de alguna forma prefigurar, dar luces sobre las decisiones. Evidentemente esto se vuelve mucho más poderoso cada vez. Evidentemente porque se convierte en dividendos, ¿no? De alguna forma genera lo que son ganancias y marca tendencias. Más allá de que nuestro rol principal se enfoque en el desarrollo de software, en nuestro día a día vamos a tener la necesidad de interactuar con datos todo el tiempo. Como parte de esta tarea, tener en cuenta la forma más apropiada de realizar backups y restauración de la información es un punto que no podemos pasar por alto. Y a quien no le ha pasado, pues por ahí quizás perder algún tipo de información importante o valiosa, o generar de alguna forma algún mecanismo que permita justamente la recuperación de esos datos. Además, la importancia de resguardar los datos también aplica porque toda información digital es uno de los activos más valiosos. Por ello, hablaremos en este encuentro sobre la importancia y fundamentos de backup y restauración de datos, y así garantizar la seguridad y disponibilidad continua de la información generada. Bueno, hoy existen justamente de alguna forma, pues muchas herramientas precisamente para poder trabajar con grandes cantidades de data. Si bien hasta el momento se ha venido trabajando prácticamente de manera inalterable con lo que con lo que son las bases de datos relacionales, hoy pues existen muchas otras herramientas, como son el hecho pues de las mismas bases no relacionales que ya veíamos, y cómo permiten cierta horizontalidad con respecto a este tema, y pueden acumular una gran cantidad de datos. Y es lo que pasa justamente con por ahí algunos motores de bases de datos, que después de ciertas cantidades grandes de millones, por así decirlo, de registros, pues por ahí se tornan un poco menos eficientes, ¿no? El performance quizás tiende a bajar un poco. Fíjense que hasta no hace mucho tengo entendido que Facebook utilizaba todavía MySQL. Sin embargo, ahora pues con lo que es Big Data y algunas otras herramientas, evidentemente se ha tendido a pasar mucho a utilizar ese tipo de elementos, justamente para intentar resguardar lo que son pues datos de bastante capacidad, y que pues tienen información importante que evidentemente no quieren perder. Entonces hay como una cierta mezcla de diferentes sistemas, de diferentes herramientas, ¿no? Para esto. Entonces ya no solamente se trabaja con ese tipo de bases de datos, sino que en muchas empresas, en muchos organismos, pues trabajan con diferentes tipos de bases de datos, precisamente de acuerdo a qué acción quieren realizar. Si bien guardar data, recuperar data, pues o realizar algún tipo de consultas directas o en caliente. Bien, vamos a ver el tema del backup y restauración. La importancia del backup y restauración radica en su capacidad para prevenir la pérdida de datos debido a errores humanos, fallas de hardware, ataques cibernéticos o desastres naturales. Contar con una estrategia sólida de backup y restauración nos ayuda a minimizar el impacto de estos imprevistos. Y, bueno, y vemos que generalmente pues las grandes empresas le dedican a esto bastante inversión, no solamente de tiempo, sino también de dinero, para poder justamente resguardar todo lo que es la data. Y en esta época en que las aplicaciones de tipo cloud son las más demandadas, pues evidentemente implica una mayor inversión incluso en infraestructura para este tipo de backups, de tener pues la información resguardada, por así decirlo. Dentro de las ventajas destacables en el terreno de backup y restauración de la información, podemos destacar disponibilidad y continuidad del negocio, facilitar recuperación rápida y eficiente, y brindar tranquilidad con datos protegidos.
entre otros tantos beneficios. Vemos que son varias entonces las ventajas. Evidentemente, pues siempre en el contexto de la importancia que tiene, como les decía, la data, de la importancia que tiene la información hoy en día. Además, en la actualidad, las nubes de datos ayudan mucho en este terreno, facilitando copias continuas de la información generada en estos data centers y almacenando la misma de forma espejada, varias copias en diferentes lugares. Y de hecho, pues existen muchas empresas que se encargan justo de tener de alguna forma el resguardo de la data, incluso aplicaciones muy reconocidas y bastante sólidas en cuanto a este tema de resguardar datos y que generan también una gran cantidad de dividendos en cuanto a este sector, en cuanto al sector de la data, de resguardo de la data. Bien, veamos entonces algunos pasos para realizar backup. Primero, bueno, veamos entonces el caso del análisis previo. Para realizar una copia de seguridad de la información que utilizamos de manera frecuente, lo primero que debemos considerar son los siguientes factores. Primero, la frecuencia y programación de los backups. Eh, Como ven, pues evidentemente se establece pues, cierto protocolo y de alguna forma en ese protocolo existen lo que sería una frecuencia, unos tiempos para realizar este tipo de acciones. El resguardo físico de las copias de seguridad también pues sería parte de lo que pues debemos analizar. Por otra parte, verificar regularmente la integridad de los backups y, por supuesto, documentar claramente los procedimientos de copia, de seguridad y de restauración. Como ven, bueno, es un proceso bien importante. Además, bueno, con lo que hemos venido justamente hablando en clases anteriores, el caso de por ahí perder alguna data por algún error en cuanto a alguna consulta o pues eliminar algún tipo de dato de manera masiva, son situaciones bastante críticas, ¿no? Bueno, ahí recuerdo un poco el tema de la canción que ya dejaban también en alguna clase anterior. Resumiendo lo visto hasta aquí, podemos decir que el backup y restauración de bases de datos MySQL es una práctica esencial para garantizar la protección y disponibilidad de nuestros valiosos datos. Contar con un plan sólido y seguir buenas prácticas nos ayuda a minimizar riesgos y a asegurar la continuidad de nuestras operaciones. Entonces, exploremos a continuación las estrategias de backup y restauración, herramientas y mejoras prácticas recomendadas para lograr una gestión efectiva de las bases de datos MySQL. Veamos entonces el caso pues, de lo que serían estos respaldos, este backup de las bases de datos, desde SQL, evidentemente. Bien, al inicio del trabajo con bases de datos hablamos oportunamente de que MySQL cuenta con diversas herramientas de consola o ventana terminal que nos permite realizar diferentes tareas, entre ellas administrar políticas de backup. Entonces, acá vemos que MySQL DUN es el nombre de esta herramienta y forma parte del motor de base de datos para gestionar copias de seguridad. Acá vemos justamente desde alguna terminal cómo se está pues realizando lo que sería o aplicando lo que sería esta herramienta. Eh, mm, por acá, no sé si tenía un array de modelo que nos pudiera servir para ver si lo podemos ver. No lo tengo acá ahora mismo, pero bueno. Veamos un poco más información sobre esto. Fíjense acá, en el caso de utilizarlo desde este entorno, debemos definir entonces el comando MySQL DUN seguido de los parámetros, en este caso pues para autenticarnos, que sería el usuario y la contraseña. Y seguido de ello, el nombre de la base de datos o esquema que deseamos respaldar. Entonces esto, les repito, lo realizaríamos desde un entorno de línea de comandos o desde la terminal, pues los comandos serían estos, justamente realizar lo que sería este comando
y manifestar desde ahí lo que serían nuestro password, nuestro usuario para autenticarnos, luego la base de datos y posteriormente, bueno, la ruta para realizar el backup, en donde se va a encontrar nuestro respaldo. Como vemos acá, definimos justamente la ruta de destino donde realizaremos el backup en cuestión. Esto evidentemente desde este entorno del que estamos hablando desde la terminal. Todo backup que realicemos de una base de datos siempre se realiza sobre un archivo con extensión SQL. Creemos justamente que la ruta, independientemente, pues, como vemos, siempre tiene una extensión al final SQL. El proceso habitual de backup es básicamente generar la estructura de la base de datos con sus relaciones y valores por defecto y a continuación la referencia de inserción de registro de acuerdo al total de datos almacenados. Entonces, como vemos, son varios pues, los elementos que podemos en este caso respaldar a través de este comando. Ahí vemos entonces cuáles serían los elementos que generarían, en este caso, bueno, las estructuras con sus diferentes relaciones del esquema y los valores por defecto. Vemos también que nos da algún tipo de referencia a lo que son la inserción para los datos que tenemos. Si bien hoy tenemos varios mecanismos modernos y gráficos para realizar estos procedimientos, no siempre tendremos entornos de bases de datos que nos permitan acceder a su información a través de aplicaciones o sistemas de manejos de bases de datos relacionales. Entonces, pues los invito también a que puedan ustedes realizar eh, mm, alguna acción desde la terminal con lo que serían las bases de datos. Recuerden que van a tener para identificarse si lo hicieron, si colocaron algún tipo de autenticación, van a tener que colocar entonces su usuario y su contraseña. Y en este caso van a poder, así tal cual como nosotros podemos contemplar, ahora unos minutos lo haremos, también desde la terminal para ver algunas de las bases de datos que tenemos en nuestro sistema. Bien, si tenemos acceso a las bases de datos que debemos resguardar utilizando MySQL Workbench, este gestor nos brinda herramientas efectivas para poder llevar a cabo estos procesos más cómodamente. Entonces acá, bueno, ya estaríamos hablando del entorno gráfico, de la interfaz gráfica que hemos venido trabajando, que también pues ofrece este tipo de herramientas como la que ya veíamos desde el entorno de la terminal. Bien, como vemos en el apartado de administración, encontraremos un set de herramientas para acceder a los procesos de backup y restauración. Los mismos se encuentran en las secciones Data Export y Data Import Restore. Aquí justamente vemos pues que justo en lo que es este menú, ahí vamos a conseguir estas opciones. A ver si los identificamos desde acá. Vamos a ir entonces a la parte de administración y acá, bueno, logramos ver lo que sería el Data Export y el Data Import Restore. Vamos a seguir viendo pues parte de la teoría para que nos dé tiempo luego de realizar lo que es la parte práctica. Cuando ingresamos a la sección de Data Export, la misma despliega un panel donde podremos ver todas las bases de datos o esquemas disponibles para realizar las copias de seguridad. Desde acá se logra ver, pues si hacemos clic en el Data Export, vamos a ver todas las bases de datos que tenemos en el sistema. El proceso en sí puede aplicarse solo a una base de datos o a varias en simultáneo. Veamos entonces esto también desde acá, desde nuestro sistema. Vamos a hacer clic acá y acá, bueno, tengo todas las bases de datos con las que hemos venido trabajando. De hecho, acá está la base de datos que instalamos para hacer las prácticas, que es Norwood. Sigamos adelante. Bien. Al seleccionar una de estas bases de datos, podremos visualizar en el panel derecho el listado de tablas y vistas de la misma. A su vez, podremos seleccionar todas las tablas y vistas que consideremos necesario incluir en el backup, tildando o destildando cada casillero lateral. Como vemos, podemos pues, tener esta ventana de selección y desde ahí justamente, pues, evidentemente reflejar la tabla sobre la que queremos hacer el backup o pues simplemente seleccionar todas si es nuestro objetivo. Entonces, si hago acá Norwin, evidentemente van a salir todas las categorías, por defecto van a estar todas tildadas, pero bueno, como vemos, podemos hacer la selección puntual de alguna que queramos hacer
respaldo backup. Los botones inferiores a los paneles nos permiten seleccionar las vistas, tablas, deseleccionar todo, refrescar su contenido por si algo cambió por afuera y seleccionar qué información vamos a respaldar. Vamos y vemos que acá tenemos pues toda una cantidad de elementos. De hecho, aquí tenemos el comando para el done, para tener también, para el done, para tener lo que serían los procedimientos almacenados, que vamos a hablar también de esto más adelante, y algunas otras opciones que también las vamos a ver ahora más adelante. Acá tenemos pues justamente para seleccionar las vistas, seleccionar las tablas, deseleccionar, en fin, todo lo que ya veíamos en la guía. Volvemos a estar haciendo seguramente algún proceso de backup el día de hoy. Bien, como vemos acá, tenemos varias formas de definir el tipo de copia de respaldo que deseamos hacer. Entonces, vamos a ver cuáles son esas opciones. En este caso, pues tenemos la primera forma, que sería el DOM Structure and Data, que realiza una copia de seguridad de los datos y de la estructura de la base de datos. Por otra parte, tenemos lo que sería esta segunda forma, opción, este DOM Data Only, que realiza una copia de seguridad de los datos de la base de datos. Como vemos acá, solamente tendríamos lo que sean los datos. Y tenemos el DOM Structure Only, que realiza una copia de seguridad de la estructura de la base de datos. Entonces, ven que tenemos también entonces varias formas: traer la estructura y la data, solo la data, o traer solo lo que sería la estructura. Veamos entonces, pues esto lo podemos ver también desde SQL. Veamos pues que desde acá podemos ver el caso de todas las tablas, podemos refrescar por si ha ocurrido alguna acción mientras estamos realizando ese proceso. Acá podemos ver pues las otras, incluso como veíamos hace un rato que nos hablaban de la URL, también vamos a disponer de todos esos elementos acá. Y pues tenemos también acá algunas otras acciones, como son pues acciones un poco más avanzadas para pues realizar incluso algún tipo de compresión, en fin, de lo que es este backup, y algunas otras acciones que podemos pues realizar desde este proceso. Y evidentemente el proceso de exportación de lo que serían todos nuestros datos. Acá entonces, bueno, podemos desplegar también y acceder a las acciones que ya comentábamos, o las formas que ya comentábamos, para seleccionar bien sea la estructura y la data, o solo la data, o solo la estructura. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, ¿cuándo utilizar las diferentes opciones de backup? Si la base de datos es de uso constante y su mantenimiento es esporádico, podemos elegir esta opción, la cual resguarda solo los datos almacenados. Estaríamos hablando de el DOM Data Only, ¿no? Ahí, en este caso, pues como ya vemos, si es de uso constante como tal, pues y el mantenimiento no tiene de alguna forma un protocolo, podemos entonces elegir lo que sería esta opción, que va a resguardar como tal solo los datos. Si es una base de datos de mucha concurrencia, la opción más apropiada de backup de datos será todos los días. Entonces, bueno, como vemos, va a tener una periodicidad, de alguna forma una recurrencia en cuanto a este tipo de bases de datos que tengan un mayor movimiento, por así decirlo, en donde la data está constantemente cambiando. En el caso del DOM Structure Only, esta opción se utiliza cuando implementamos nuevas tablas, vistas, funciones y procedimientos almacenados, o cuando cambiamos la estructura de algunos de los objetos de la base de datos. Su uso es esporádico solo cuando ocurre algún evento de los que aquí mencionamos. Entonces, en este caso, bueno, cuando tengamos algún cambio en cuanto a lo que es la estructura, en cuanto a lo que se trata de, pues, todo el tema de la definición de la data, ahí entonces tendríamos que, evidentemente, al ocurrir ese cambio, ser cuidadosos y poder realizar el backup de lo que es esa estructura.
Y bien, el DOM Data and Structure, tendríamos pues que considerar lo siguiente. Si la base de datos está en un ambiente que no es el de producción o una base de datos personal donde realizamos poca interacción con la información y modificación de su estructura, podemos pensar en utilizar este mecanismo de backup. Como vemos, también es esporádico su uso, ya que es el más lento de todos porque resguarda toda la información. Entonces vemos que va a tener también, evidentemente, de acuerdo a la cantidad de data que tengamos y a la cantidad de elementos que conformen lo que es la definición de nuestra estructura. Evidentemente va a depender mucho de eso en cuanto a la eficiencia o el performance de lo que sería este procedimiento. Si la base de datos es de uso constante y su mantenimiento es esporádico, podemos elegir esta opción, la cual resguarda solo los datos almacenados en esta. Bueno, acá estaríamos hablando de la primera que veíamos en el caso de los datos, ¿no? Veamos entonces, seleccionar los objetos a exportar. Veamos entonces, ya en materia un poco pues cada uno de estos menús y evidentemente una vez previo análisis tendríamos que ya ejecutar las acciones. Los botones inferiores a los paneles nos permiten seleccionar las vistas, tablas, de seleccionar todo, refrescar su contenido. Ya veíamos pues parte de lo que es la interfaz y por si algo cambió por fuera y seleccionar también la información que vamos a respaldar. Entonces ya veíamos parte de estos elementos que nos permitían justamente seleccionar también pues, otros elementos como son los procedimientos almacenados y pues también el tema de las funciones y todo lo que necesitemos, las vistas incluso. Ahora también veremos alguna clase para lo que es toda la parte de las vistas. Entonces, finalmente queda elegir el tipo de backup a realizar. Ya veíamos dónde podíamos hacer la selección. Entre las opciones tenemos exportar, pues, Done Project Folder, que va a volcar en una carpeta de proyecto las bases de datos. O Export to Self-Contained File, que genera un archivo SQL con la información seleccionada. Entonces, aquí, como vemos, tenemos dos formas de realizar esta exportación también en una carpeta de proyecto o en este caso un archivo como tal SQL con toda la información. Esta opción permite seleccionar la ruta hacia la carpeta donde queremos guardar el backup. Cada objeto tabla se exportará en un archivo separado. Esto nos garantizará que de tener que restaurar, podremos seleccionar una tabla pues, en específico, cuál tabla queremos recuperar o cuáles tablas queremos recuperar como tal. Entonces, acá justo vemos que nos permite desde acá visualizar en qué espacio haríamos nosotros la creación de esa carpeta, en qué directorio de nuestro sistema haríamos el respaldo de nuestra base de datos. Bien, si la base de datos se encuentra en un servidor, recomendamos realizar la copia de datos local y luego dicha carpeta sea trasladada a un disco de red, disco externo, cloud storage o cualquier otro medio de almacenamiento seguro. El backup local permitirá reducir los tiempos de este proceso. Evidentemente, pues sería mucho más conveniente realizarlo de esta forma y luego una vez que existe el backup como tal, que está creado de manera local, entonces sí poder trasladarlo hacia la zona o en este caso pues algún dispositivo o hardware que mantenga, por así decirlo, lo que sería ya esa copia realizada. Como vemos, nos va a permitir reducir los tiempos en este sentido. Así que bueno, creo que todos de alguna forma hemos hecho, como les decía, algún tipo de backup de información, bien sea en nuestro celular, bien sea por elementos que tenemos en nuestra computadora o bien sea desde la nube y en fin. Y vemos que evidentemente siempre es un proceso que amerita su tiempo, que bueno, tiene de alguna forma algunos procedimientos en los cuales hay que que tener ciertos cuidados, evidentemente, incluso si estamos realizando algún tipo de backup y
y apagamos pues el dispositivo o ocurre cierta situación, evidentemente vamos a tener por ahí algún tipo de situación crítica. Entonces siempre a tener en cuenta este tipo de detalles. Bueno, cada carpeta donde realicemos un nuevo backup debemos nombrarla con la fecha del día y hasta incluir la hora de realización del backup. Esto es una buena práctica, tener pues evidentemente eso para poder identificar de manera muy rápida las diferentes versiones, por darle alguna palabra de nuestra base de datos, los diferentes momentos pues que estamos justo respaldando. Va a ser de gran ayuda esto. Se lo digo por cierta experiencia propia, que después pues, nos cuesta por ahí quizás identificar justamente el punto al que queremos restaurar o nos cuesta pues de alguna forma identificar, y esto definitivamente es una buena práctica. Incluso por ahí solemos a veces guardar información en carpetas y no colocarle un nombre identificativo, o incluso a veces hasta enviamos un mail y no colocamos alguna identificación precisa, y eso, aunque parezca mentira, pues puede retrasarnos mucho a la hora de intentar buscar cierta información o realizar cierto respaldo de información, querer recuperar cierta información. Así que es una buena práctica que yo particularmente se las recomiendo, pues eh, por experiencias en las que he tenido justamente que realizar algún tipo de backup de información, quizás no en el ambiente de MySQL o quizás en otros ambientes, pero a veces cuesta poder tener eso porque justamente no hemos tenido el cuidado de nombrar o de identificar con una fecha algún tipo de información. Como vemos, esto facilitará ubicar rápidamente un backup antiguo en un disco que almacena el historial de backups. Bien, veamos entonces esta parte del proceso de backup. Una vez que pulsamos entonces el botón de iniciar proceso, evidentemente este comenzará a realizar el backup de la o las bases de datos y objetos seleccionados. Mediante la barra de progreso y la ventana de log podemos seguir el avance. Su tiempo de demora será acorde al tamaño de la información seleccionada para respaldar, un poco lo que ya comentábamos, ¿no? Mientras más data y mientras, pues, si la estructura es mucho más grande y tenemos evidentemente gran cantidad de datos, evidentemente va a tardar un poco más. O sea, va a ser evidentemente dependiente de todo eso. Entonces, bien, dentro del log encontraremos un mensaje similar a este. Acá podemos ver lo que sería pues, el procedimiento que se va realizando, incluso con una información de lo que sería el tiempo. Y vemos evidentemente también lo que sería pues, la ruta incluso donde se está realizando pues, ese backup. Entonces, cuando el backup ha llegado a su fin, solo nos quedará consultar la carpeta seleccionada para verificar que los archivos hayan sido creados de manera eficiente, de manera puntual. Entonces veremos justamente que nos indicará pues, el tiempo, el momento y la ruta en donde se fue realizado este backup. En el caso de hacerlo a través de un archivo, nos va a mostrar también la extensión. Bien, veamos entonces esta parte de restauración de la base de datos. El proceso de restauración de bases de datos de la mano de MySQL Workbench es similar al que realizamos recientemente. Las interfaces gráficas nos ayudan a trabajar más rápido y mejor en cuanto a la selección de los recursos a restaurar. Veamos entonces qué nos ofrece MySQL Workbench a través de la sección de Data Import Restore. A ver, no sé si es que esta diapositiva está por ahí repetida. Pues bueno, ya nos faltaba justamente, sí, no está repetida, nos falta ver los otros menús que nos da, en este caso, el Data Import Restore, para restaurar como tal, ya una vez que hemos hecho lo que sería el backup, poder restaurar entonces y colocar pues lo que es esa restauración en nuestro sistema. Entonces, bueno, acá tendríamos que ingresar, como vemos, al apartado de administración, evidentemente esta parte, este menú, y ahí encontraremos pues un panel similar a lo que fue el de Data Export.
El proceso que debemos realizar a continuación es justamente el inverso al realizado anteriormente, de cara a poder recuperar los datos u objetos de forma total o parcial en alguna base de datos existente. Bien, entonces, bueno, igual desde acá sabemos que podemos ingresar acá a la parte de administración e ir a esta sección de Data Import Restore. Y bueno, acá tendremos un menú similar, como veíamos, con ciertos parámetros, ciertos inputs que nos van a permitir justamente realizar lo que es la selección del elemento que queremos restaurar. Volvamos de vuelta a la diapositiva y veamos algunas otras consideraciones. El panel de restauración tiene una interfaz similar a la anterior. Aquí se concentran dos puntos específicos desde donde debemos seleccionar qué tipo de backup deseamos recuperar. Acá tendríamos entonces que si realizamos un backup a través del método done project folder, recuerden pues que nos permitía colocar en una carpeta un proyecto de nuestro directorio, pues colocar lo que serían pues los diferentes elementos respaldados que posiblemente iban a estar cada tabla también en una carpeta y que podíamos justamente recuperar. Debemos entonces tildar entonces la misma opción y elegir la carpeta de origen desde donde restauramos la copia de seguridad. Acá justamente tendríamos el proceso, pues desde el cual podemos seleccionar, haciendo clic en este botón, pues que nos va a abrir seguramente la posibilidad de tomar desde algún directorio lo que serían los elementos que vamos a respaldar. Entonces acá justamente tenemos lo que sería este botón que nos permite justamente pasar por los diferentes directorios y desde ahí tomar el elemento que vamos a respaldar. Abre ese cuadro de diálogo para escoger evidentemente el sitio. Bien, en cambio, si buscamos recuperar un backup desde el método self-contained file, debemos seleccionar esta otra opción y elegir a continuación el archivo con extensión SQL que contiene el backup de la base de datos. Entonces veríamos que tenemos la otra opción, justamente para importar este tipo de archivos. En ambos casos disponemos de los botones laterales que nos permiten navegar dentro del sistema de archivos de la unidad donde estos se encuentran alojados. Como les decía, bueno, haciendo clic en ese botón podemos navegar por los diferentes directorios que tenemos en nuestro sistema. Se abre ese cuadro de diálogo que nos permite hacer la selección y desde ahí escoger los archivos que vamos a estar respaldando, o en este caso ya no respaldando, sino recuperando, mejor dicho. ¿Cuál sería el paso siguiente? Bueno, en este caso será validar de todas las posibles bases de datos elegidas anteriormente para formar parte del backup, cuál de ellas necesitamos para restaurar un backup específico. Acá, como vemos, tenemos un menú también que nos permite hacer una selección justamente de los elementos que tenemos y que coinciden con algún tipo de esquema que hayamos respaldado. Podemos dejar a todas las opciones tildadas o solo seleccionar aquella base de datos donde deseamos recuperar la información. Luego, bueno, vamos a ver que tenemos algunas otras opciones que considerar. Pues al elegir la base de datos veremos todos los objetos de esta y podremos seleccionar de forma parcial o total cuáles de ellos queremos restaurar. Acá podemos ver justamente cuáles serían los elementos que tenemos o los objetos que tenemos de esta base de datos que se ha seleccionado acá y pues evidentemente veremos que por defecto también van a estar seleccionados todos. Podemos entonces nosotros encargarnos de hacer la selección puntual de los elementos, de los objetos que queremos restaurar. Debajo también podemos elegir cuál es el proceso de restauración, solo su estructura, solo sus datos, como ya hemos visto en el caso anterior, o estructura y datos. También vamos a tener entonces desde este menú desplegable lo que sería esa selección. Incluso veamos que también podemos seleccionar vistas y algunos otros elementos. Si vamos a trabajar con un solo esquema, debemos elegir el esquema de destino desde el apartado superior para saber dónde se restaurará la información en cuestión. Acá justamente les dejan remarcado lo que sería el sitio desde donde podemos escoger pues, el esquema, si es un solo esquema con el que se va a trabajar. Más allá de que queramos restaurar información de más de una base de datos, recomendamos siempre realizar el proceso de una base de datos por vez, para así tener un mejor control de los resultados de restauración de datos. Además, también
va a tener un mejor desempeño si se realiza de esa manera. Entonces, evidentemente, pues nuestro procesador trabajará mucho más despejado si lo hacemos una por vez. Ya para iniciar entonces lo que sería la restauración, finalmente ajustados todos los parámetros y seleccionados todos los objetos involucrados, pulsamos el botón Start Import para que se dé inicio al proceso de restauración. Entonces, bien, ahí veremos también de igual manera, pues lo que sería esta sección del log y veremos una barra de progreso. Entonces veremos el progreso del mismo en el mismo panel donde estamos trabajando. Algunas otras consideraciones finales con respecto a esto. Bueno, los tiempos de recuperación pueden ser muy diferentes en cada caso, ya lo comentamos, pues depende mucho del procesador, de la memoria RAM, de la velocidad del disco de almacenamiento, del tamaño del archivo de base de datos y entre otras muchas otras consideraciones. En este último caso, a mayor tamaño de la base de datos, como ya decíamos, pues mayor será el tiempo estimado en recuperar la información respaldada. Como escenario ideal para recuperar datos, recomendamos que el motor de base de datos esté dedicado a este proceso. Como vemos, pues es conveniente evitar que la base de datos esté brindando acceso a otros usuarios o aplicaciones, es decir, que tengamos algunos procesos compartiendo o solicitando o requiriendo de alguna forma lo que sería información desde nuestro motor. Entonces, debería estar dedicado exclusivamente a lo que sería este proceso. El escenario ideal es poner el servidor en mantenimiento, así podrás acortar los tiempos de recuperación de la información. Bien, como vemos, era pues teoría más que todo la clase de hoy, y aparte de eso, bueno, desde la interfaz es bastante intuitivo pues todo este procedimiento, y así que bueno, vamos a tener la pausa en este momento. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos como siempre la hacemos, en fin, para tomar agua, para tomarse algún respiro, en fin, eh, el mate, ir al baño, como ustedes quieran. En fin, y vamos a volver entonces para realizar la práctica, o los que quieran pues tomarse este tiempo para realizar la práctica lo pueden hacer también, si les parece. Básicamente vamos a trabajar con Norwin, que es el conejillo de Indias que tenemos acá en nuestro sistema de base de datos. Y bueno, vamos a implementar ese proceso de backup utilizando justamente ese esquema. Realizaremos entonces los pasos que ya vimos, los dos procedimientos, tanto el backup como la restauración. Vamos entonces a ver de qué se trata el ejercicio. Entonces, bueno, a raíz de esta base de datos que tenemos instaladas, Norwin, realizaremos las tareas de preparar el ambiente para realizar la copia de seguridad. Elegiremos entonces la opción del None to Self Contained File y pues para guardar evidentemente como ya vemos en una carpeta. Y luego iniciaremos lo que sería el proceso. Habría que esperar a que finalice el mismo. Y ya finalizado, bueno, realizaremos entonces, entraremos al otro menú de Data Import Restore para realizar entonces lo que sería la restauración. Entonces, bueno, ya finalizado, realiza la restauración del mismo con la herramienta Data Import Restore. Elimina primero la base de datos Norwin instalada en tu motor de bases de datos. Crea un nuevo esquema con el mismo nombre y agrega en este la sigla versión .02, B.02. Ejemplo, Norwin B 2.0, en este caso, estoy diciéndolo de manera inversa, es versión 2.0. Finalmente, restaura el contenido de tablas, vistas y datos. Entonces, bueno, ahí hacemos evidentemente primero la restauración, perdón, el backup, luego hacemos la eliminación y después hacemos entonces lo que sería la restauración en ese orden, en esa secuencia. Bien, entonces esto sería pues la práctica de la clase de hoy. Vamos a irnos entonces a la pausa y volvemos entonces para ver el tema de la restauración, para ver un poco cómo le fue con eso. Y si, bueno, y si no lo ponemos, hacemos una apuesta en común si les parece o si les parece que lo pudieron realizar sin ningún tipo de inconvenientes, lo realizamos. Por ahí voy a intentar también abrir una terminal y vemos
también cómo acceder desde la terminal a las bases de datos y chequeamos un poco todo eso, ¿eh? Si les parece. Tengo entonces las 10:18, tengo acá en este caso, vamos a volver entonces a las 10:28. Bueno, 10:30 si les parece, vamos a tomarnos ese tiempo. Y volvemos también con algunas otras consideraciones sobre el trabajo, algo que tengan que comentar. Bien, Profesor, cuando sí, tengamos que sí. hacer entrega del trabajo, entregamos como la copia del backup de la base de datos, la Se estructura, pudiera ver, sí, sí, pudiera ser en realidad esto es una práctica, ¿no? Como tal, no tienen que entregarla, No, no, yo pues, digo en el trabajo en la el trabajo entrega, final, sí, en la en el entrega. trabajo final, sí. Sí, estaría bueno que pudiéramos O verlo van a ahí. pedir el DER. En realidad, creo que no se pide como tal el backup, pero sí, sí, sí estaría bueno contemplarlo. De todas maneras, también lo consulto y lo vemos, ¿no? ¿Qué es lo que De hay que acuerdo a entregar? lo. ¿Qué, Porque cuál va? básicamente, porque básicamente se pide que se haga el CRUD evidentemente con SQLite conectando a la base de datos. Y sí estaría bueno por ahí tenerlo para chequear, pues, ¿no? Evidentemente, eh, pues a la hora de hacer algún tipo de evaluación del trabajo, pues que todo se cumpla. Me imagino que por eso lo preguntas, ¿no, Emma? Sí, porque si pedí solo la parte de SQLite, puedo obviar a hacer toda la base de datos. O sea, total, hago la estructura y ya está. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Más que Exacto, nada porque cuando haces la exportación tenés todos los datos, cómo los trabajaste y exacto, demás. sí. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Te entiendo perfectamente. No hay problema con eso. Sí, sí, sí. Ahí de todas maneras lo comento, porque sí, de hecho se puede desde SQLite hacer todo el proceso, como bien lo estás diciendo. Entonces, bueno, lo consulto, igual se los comento. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a la pausa y volvemos entonces 10:30.
Bueno, de vuelta por acá, muchachos. A seguir, a ver. Les voy leyendo. Ahí estoy viendo algunos de los modelos que están pasando. A ver acá. Bien, bien, vamos a ver algunas cosas.
Bueno, a ver, ¿cómo les fue con el tema del backup? ¿Pudieron hacer lo de la práctica? Ahí me quedé prendado con el tema de terminar, a ver si podía mostrarles acá al final, pero no doy con el tiempo. Eh, bueno, sin embargo, aproveché y busqué por ahí un artículo bastante interesante que está ahí en medio, que es ese artículo que les estoy dejando en el chat. Se los voy a pasar también al Discord ahora en lo que terminemos, eh, para que lo puedan leer sobre el tema de las relaciones o las asociaciones en Sequelize, para que lo puedan también chequear y entender un poco más. Vamos a ver si lo tengo listo para la clase que viene. Bueno, se los voy a pasar seguramente el mismo día de hoy y ahí seguramente van a tener un poco la referencia. Igual, cuando comencemos la clase que viene, lo voy a tener ya completo y seguramente les muestro para que puedan ver cómo salir pues un poco de todas esas dudas para hacer las diferentes consultas y todo lo que vienen planteando a través del chat. Igual, ya Gerardo ha dejado también algún material que está bastante bueno ahí para poder trabajar con eso desde SQLs. Entonces, bueno, es todo un tema, sí, cuál es en realidad, pero bastante efectivo. Si bien pues la documentación a veces no es muy clara, sin embargo es bastante efectivo. Entonces, a ver, no sé si querían comentar algo, pudieron realizar el ejercicio del backup. A ver, bueno, no es algo difícil. Bueno, lo que hay que recordar es que cuando se vaya a restaurar, bueno, realizar pues lo que es el esquema. Es decir, crear el esquema y en base a eso, bueno, ir colocando lo que serían los diferentes elementos que van a restaurar. A ver si puedo terminar la carga. Minuto. Disculpe, profe, Sí, ¿a dónde tengo que subir la preentrega del trabajo? no, todavía no tenemos el formulario para la preentrega. Ah, bien, gracias. Sí, apenas lo tenga, se los paso también por el Discord. Si les puedo dejar esto antes de irnos. Un minuto.
hacerlo acá. Bueno, vamos a hacerlo entonces de esa manera. Se los voy a dejar en el Discord, bueno, esa información y les voy a dejar también entonces lo del trabajo. Ahí tengo un error que tengo que verificarlo y bueno, me va a llevar algo más de tiempo. Se los dejo entonces en Discord lo que es la referencia y bueno, ahí descargué parte de los modelos que te dejaron para irlos también revisando y ver un poco cómo van con eso. Y estuve viendo algunos con calma y está bastante bien. Ahora lo reviso con más detalle, con más detenimiento. Bueno, lo hacemos así entonces. Les comparto la información entonces que les dije en el Discord, tanto los esquemas y un poco también les voy a compartir lo de la herramienta ya hecho también. Les comparto lo de SQL, es lo que hice con ese modelo de post, con la base de datos para post, para que les pueda servir también de referencia. Y termino el tema de las asociaciones y lo dejo también entonces allí como referencia y lo vemos entonces al iniciar la clase que viene, que lo tenga ya todo listo, que me falta esa parte todavía terminar. Bien, nos vemos entonces para la próxima clase con todo este material y les tengo más claro entonces todas las informaciones. Y esta semana tengo justamente reunión con Mati, con el equipo que se encarga de coordinar todo esto. Ahora mismo tenemos una reunión después de salir de esta clase y bueno, eh, ahí les comento todas las inquietudes y tengo las respuestas para la próxima clase.